Es Alzheimer nomás, no es Sí. otra demencia. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Estamos ¿Cómo? iniciando? Estamos iniciando, por supuesto. Aquí estamos de nuevo en Azul Salud, el día 20 de septiembre, de vuelta de Fiestas Patrias, la celebración. ¿Cómo lo pasó? Bien, tranquilo, en Sí. familia. Sí. Así como todo tiene que bien. ser, todo tranquilo en familia, ¿verdad? Exacto, Sí, exacto. también estuvo en familia. Muy bien. Sí. Aquí Allá. estamos, Lidia, Andrade, mi compañera Dupla. Dupla de cuántos Estamos muy años. apagadas. Bienvenidos al programa Su Salud. Como estuviéramos tristes, estamos felices. Como nos dijo el Felipe, que parece que tenían resaca. ¿Ah? Felipito, ya un saludo por la radio poesía, nuestro radio Exacto. controlador, ¿verdad? Que nos anima a la fiesta antes de Exacto. salir al aire. Bienvenidos entonces a todos los que nos escuchan a través de la radio poesía y también los que nos están viendo a través del Facebook Live del Hospital de Curepto. Exactamente. Leo, hoy día hay un súper tema Un súper tema. que es bien Una- desconocido en realidad. Desconocido, desconocido y desconocido, porque en realidad este tema que vamos a hablar esta semana, porque va a ser la semana, es que lo sufren, la padecen el paciente como tal, pero también la familia. Exacto. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de dar una pincelada, por así decirlo, una vista, ¿verdad?, a todo lo que significa las demencias, el Alzheimer y otras demencias, que ya hace un par de años, creo no equivocarme, pasó a ser un GES. ¿Ah? Esto es garantía explícita en salud, por lo tanto, desde su sospecha del diagnóstico hasta el diagnóstico eh, tiene ah, disculpen que interrumpa, pero que no me están hablando por la Ay, tengo voces que me están Por hablando. aquí, por Hay, el... sí, hay voces que me están hablando. Alzheimer tras demencia es un GES, una garantía explícita en salud, por lo tanto está cubierta. Está cubierto su tratamiento, su diagnóstico, su diagnóstico diferencial, eso quiere decir a nivel de especialidad. Así que es un tema que tenemos que seguir hablando de forma permanente, tiene que ser conocimiento de todos, un conocimiento público, ¿verdad?, tanto de los equipos de trabajo como de la ciudadanía en general. Así como los otros, son 85 enfermedades que tenemos dentro de las garantías de salud, y ahora el Alzheimer y otras demencias también está dentro de estas garantías explícitas. Hablamos de otras demencias porque tenemos que pensar Que no es lo mismo, que no porque es lo mismo. se tiende a confundir cuando hablamos de Alzheimer, hablamos también de demencia. Claro, Es como que ya una persona diagnosticada con Alzheimer le decimos, ah, ya tiene demencia, que no es lo mismo. no es lo mismo. Sobre todo por el origen. Ya. ¿Ya? El Alzheimer es un deterioro cognitivo progresivo, que es que tiene que ver con el desgaste progresivo de la edad, pero acentuado. Y Ya. hay otras demencias que tienen que ver con enfermedades principalmente cardiovasculares. Y también de otro estilo, por ejemplo, hay demencias asociadas al Parkinson. De hecho, hay profesionales que hablan de que si usted lamentablemente padece de Parkinson, entonces en algún minuto en algún estadio de la enfermedad va a ser diagnosticado con demencia. Ya, porque el Parkinson tiene que ver con un deterioro de las células cerebrales, de las estructuras de las neuronas. Bueno, y el deterioro cognitivo obviamente que también está asociado a lo mismo, al mismo deterioro. De distintas estructuras, pero deterioro de las neuronas. ¿Ya? Ay, se me cayó un monitor, sí, estoy. Hay demencias que se producen por accidentes cardiovasculares. ¿Ya? Hay otro tipo de demencias que voy a hablar el día miércoles, cómo se diferencian del Alzheimer. ¿Ya? Okay. Se supone que en el Alzheimer no hay otra enfermedad crónica asociada, ¿ya? Sino que es el deterioro acentuado de las funciones cognitivas. Y eso tiene que ver también entonces con el deterioro progresivo que no se detiene, que avanza solamente rápido, es más bien rápido. En cambio, con el otro tipo de demencia
pareciera como que no avanza mucho. Hay un Ya. deterioro, pero como que no es tan notable. El Alzheimer tiene incidencia, o sea, influye en todas las áreas de la vida. Voy a hacer todo de la vida. Además, o sea, voy a venir caminando con las manos. Están cambiando las formas de vivir y entonces eh, obvio que las funciones se van deteriorando, si el organismo se va, ejemplo, que te van apareciendo canas, o sea, hay una falla en el fondo de poder conservar el color de las fibras del pelo, te fijas, tiene que ver con las proteínas. Se van desgastando los dientes. Los dientes ya no cortan igual que antes, o se ponen más frágiles. Por ejemplo, la vista también va a cambiar, el gusto,
también se va deteriorando. Eh, bueno, y si sufre otro tipo de enfermedades crónicas, es que de los huesitos, como dice, ay, ¿qué le pasa a usted? No, me duelen los huesitos normal. La cabeza la tengo buena, me dice. La cabeza la tengo buena, pero los huesitos me fallan. Me duelen las rodillas, me duelen los pies, me canso de caminar. ¿Ya? Eso también son deterioro, falla de deterioro por desgaste del organismo en sí, que es un desgaste esperado en los años. ¿Ya? Se me olvidó lo que iba a decir porque me checo con facilidad. Yo creo que algo me pasa en mi mente. Eso, por ejemplo, un factor de deterioro cognitivo también, que no se extrae con facilidad. Uno empieza a notar esas cosas, esos cambios, como que, y después no puede pillar, no puede volver al tema. Pero Leo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para yo darme cuenta que estoy teniendo estos problemas o yo o el familiar está conmigo? Ya, en general, uno se está dando cuenta porque esto es repetitivo en el tiempo. Ya, ya uno dice, parece que a mi papá, parece que a mi mamá le están pasando cosas. Ya. Hay síntomas que están descritos por el Ministerio de Salud. Te los voy a leer para que yo no me equivoque. Por ejemplo, olvidar con frecuencia situaciones recientes, nombres y rostros de personas. A veces uno ve a alguien y le dice, oye, ¿te acuerdas de la persona que la vimos la semana pasada? No, ¿cuándo? Pero si te saludó y conversó contigo y yo te lo presenté, no me acuerdo quién es. Ahora tenemos la justificación que le echamos la culpa a la mascarilla. Claro, no conoce bien a la persona con la mascarilla. Claro, claro. Pero de todas maneras uno aprende a conocer a la gente con mascarilla. Entonces, si la vuelves a ver con mascarilla, debería haber algún punto que te haga asociar esa mascarilla, esa cara con la persona que conociste la semana pasada, por ejemplo, o hace 2 o 3 días atrás. Problemas para realizar u organizar tareas o actividades del día a día, como por ejemplo ir a comprar la fruta, ir a comprar el pan, voy a ir a pagar las cuentas. Eso es como ir hoy día, llego al supermercado y se me olvida lo que voy a comprar y me vuelvo a la casa sin nada. Normalmente pasa o con que el tema con los dineros también. Con los dineros se les confunden los dineros cuando los han manejado toda la vida. Ya. Y lo otro, por ejemplo, que pasa es que al principio dicen, ya, tengo que comprar esto y más allá. Ya, dicen, tengo que comprar harina, tengo que comprar mantequilla, tengo que comprar un paquete de galletas y tengo que llevar una botella de agua. Entonces llegan al supermercado, por ejemplo, y no se acuerdan de nada.
Entonces empiezan a recorrer los pasillos y ahí se empiezan a acordar. ¿Ya? Es la primera parte. La segunda parte es que llegan al supermercado y se devuelven porque no se acuerdan a qué iban. ¿Ya? Pero en cuanto a la organización de las actividades, tiene que ver con que uno se levanta normalmente en el día y dice, ya, tengo que ir al consultorio a buscar los remedios, entonces después voy a pasar a la esquina a comprar confort, después voy a pasar ahí a la vuelta a comprar fruta y después me voy a ir a la casa. Uno lo planifica, ¿te fijas? Ya. Y uno sabe, dice, ya voy a hacer esto, más allá, porque así primero voy a buscar los remedios, después voy a comprar esto y después al otro lado voy a comprar otras cosas. Y de ahí me voy a mi casa. Eso no ocurre cuando empiezan estas confusiones. No es capaz de organizar. Uno dice, voy a ir al consultorio, no, primero voy a ir a tal lado. Y si mejor me devuelvo al consultorio, o voy a comprar y después lo voy a dejar a la casa y después voy al consultorio. Empieza a generar un desorden y lamentablemente eso también al principio empieza a generar mucha ansiedad porque el paciente se da cuenta de que hay algo que no está haciendo bien, como que se le escapa. Cambio de ánimo y dificultad para recordar palabras. Bueno, hay algunas personas que nos pasa habitualmente que no nos acordamos lo que vamos a decir o que cambiamos las palabras una por otra, ¿ya? Claro. Eso nos pasa. Sí. Pero uno, por ejemplo, dice, no, era algo así como que tenía que ir a viajar. Sí, eso, viajar, ya. Pero en estas personas, cuando ya empiezan a olvidar la palabra, tú tratas de recordarle por categorías, por ejemplo, y ya no, o son incapaces de decirte qué significaba o qué es lo que la intención que le estaban dando a la palabra. Entonces uno tampoco tiene la facilidad como para poder explicarle, tratar de ayudarle a recobrar la palabra. Porque no saben lo que iban a decir, no saben a lo que se están haciendo referencia. ¿Ya? Entonces no hay posibilidad de recordar, que también es muy angustiante eso. No pueden, y cambios de ánimo así como repentino, dice, oye, pero si amaneciste súper contento, ¿qué te pasó ahora? No, es que ya no quiero hacer nada. ¿Pero por qué? No sé por qué. ¿Pero te pasó algo? No me acuerdo. Pero se ponen tristes porque no saben por qué. A veces hay personas que es un fenómeno que es súper extraño, dicen, me desperté triste. ¿Por qué? No sé. Pero estoy triste por algo. Yo sé que tengo que estar triste por algo, pero no sé por qué. Tienen como la sensación. Tienen la sensación. Sobre todo cuando no ha habido pérdidas importantes, duelos importantes, grandes, se despiertan con la sensación de la pérdida, pero no saben por qué. Y uno tiene que estar recordándole y sobre acordándole. Desorientación en lugares familiares. Por ejemplo, que no se pueda perder aquí en Curepto. Aquí en Curepto es imposible perderse. Pero pasó y había mucha gente asustada que para el terremoto la gente se perdía. Claro, porque las calles cambiaron muchísimo. Sí. Entonces, no sabían, de repente se encontraban en una calle y decían, pero esta calle, ¿cuál será? Entonces de repente llegaban a consultar y decían, parece que estoy perdiendo la memoria, no sé por qué calle recorrí. Pero es que le habían cambiado el ambiente, no era el mismo de antes. Hasta que lo volvimos a conocer. Pero estas personas se desorientan y no saben dónde están. En lugares familiares que habitualmente visitaron o estuvieron. Que visitaban siempre. Claro. Hay constantes fallas en la realización de tareas laborales. Por ejemplo, vamos a comprar algo. No saben comprar. Se les olvidó comprar. Las tareas laborales, ¿eso significa? Sí, del hacer. Y dificultad para el manejo de cuentas o dinero. Ahí ya la plata la pierden, confunden los billetes, no saben con quién está, cuánto están pagando y cuánto le están cobrando. ¿Sabes qué me ha tocado de repente observar en el comercio que, por ejemplo, le cobran 1.560 pesos? Y entonces la persona para asegurarse saca un billete grande y se va. Entonces le salen, bueno, aquí en Curepto pasa eso que oiga, venga, que le falta el vuelto. Gracias. Pero no tienen conciencia de que efectivamente les faltaba vuelto. Sino que pagan nomás y se van tranquilos. Porque hay una primera etapa en que uno trata de un poco pasar piola. Uno no tiene la costumbre, nuestra cultura no, fallar no se puede. ¿Ya? Entonces cuando recién nos estamos dando cuenta, tratamos de no fallar y tratamos de hacerlo como los lesos. ¿Ya? Que es distinto de ocultar la enfermedad. ¿Ya? La persona con Alzheimer en realidad no trata de ocultar la enfermedad. Leo, y si yo tengo un familiar, ¿qué debo hacer?
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo Consultar, hacer? pedir ayuda. Un Pedir familiar ayuda, que sí. yo me estoy dando cuenta que presenta estos síntomas. Sí, lo mejor que podríamos hacer en el fondo, en este caso aquí, viviendo en Curepto, es tratar de venir acá, Acá al consultorio. Sí. ¿Y sacar una hora con quién? con el doctor. Con el médico. Sí, con el doctor primero y tratar de ver ahí qué es lo que pasa. Si amerita seguir Ya. con una posibilidad de sospecha o si amerita seguir con el investigar qué está pasando. Porque se puede confundir con otras enfermedades, ¿cierto? Claro, por ejemplo, si la persona está depresiva, Ujú. también hay olvidos. Ah, ya. ¿Ya? O si la persona le ha pasado como algo traumático, también hay olvidos. Cuando sufre mucho dolor. También. El dolor también te hace distraerte, te hace confundirte, te hace estar desconcentrado. Cuando hay dolor físico agudo, cuando hay dolor, por ejemplo, por los huesitos, que de repente es un dolor Sí. súper agudo, también hace que uno ande pensando en otras cosas. Uno está tratando de pensar o de pasar por alto el dolor, o está tratando de aguantarse el dolor, pero finalmente, por ejemplo, el dolor físico hace que uno se ponga mal genio, o no tenga la misma paciencia que antes. Ya. Entonces, tienes dolor y tienes menos paciencia, y entonces la gente te dice, oh, parece que algo le está pasando a mi mamá, porque ya no tiene la paciencia de antes. Entonces uno dice, chuta, ya no, se echó a perder la cabeza de mi mamá. Entonces, después cuando uno lo ve como más con detalle, no, parece que la cabeza de la mamá está tan buena que está tratando de pasar por alto el dolor, o está tratando de controlar de otra manera el dolor, pero el dolor la desconcentra, la pone irritable, baja la paciencia, pasan un montón de otras cosas, o no se quiere levantar, porque le duele. Pues. Entonces ahí hay que ver, hay que discriminar primero qué es lo que pudiese estar pasando con esa persona, y si no hay nada de dolor, no hay nada de otra cosa que se pudiese asociar, entonces hay que seguir investigando qué es lo que pasa con esa persona. Y si es que efectivamente tenemos la posibilidad de poder decir, por ejemplo, que estamos presentando alguna demencia o derechamente es Alzheimer. Y ahí hay que discriminar, hay que investigar. Entonces ahí se aplican algunas pruebas, escalas de tamizaje, o sea, medimos cuánto es que se nos olvida. Y en qué área se nos olvida. Ya que pueden ser distintas cosas, o sea, por ejemplo, que se le olvidó sumar, se le olvidó de restar, o se le olvidan las cosas con facilidad, lo que uno recién le dice. Entonces ahí, bueno, nosotros acá en el consultorio tenemos el EFAM, que es el examen de funcionalidad del adulto mayor, y ahí podemos revisar por todas las áreas físicas, mentales, del ánimo, qué es lo que está pasando con la persona, y después de eso poder tener una hipótesis y decir sí, parece que sí está pasando algo, o poder decir no, en realidad no está pasando nada. Lo que le está pasando es otra cosa, no tiene que ver con una cosa de olvido, tiene que ver que en realidad con que sus piernas le duelen mucho, o que le cuesta mantener el equilibrio. ¿Ya? O que anda asustado porque piensa que se va a caer. Sobre todo cuando hay problema de equilibrio, no es difícil tener adultos mayores con problema de equilibrio y de fortaleza física. Hay que prevenir las caídas. Entonces hay que ver cuáles son las áreas, primero hay que evaluar cuáles son las áreas que están afectando, y después de eso que tenga uno una hipótesis, poder despejar la hipótesis. La hipótesis es una suposición que hacemos con respecto de alguien, en este caso con respecto de alguien. Y teniendo eso y despejando la hipótesis podemos decir, ya, lo que le pasa a esta persona probablemente tiene que ver con esto, y le vamos a ayudar con esta área. Ya. El Alzheimer y otras demencias se puede ver acá. Sí, se puede ver acá, se hace el diagnóstico acá, se hace la consulta por sospecha, se hace el diagnóstico inicial acá. Si tenemos duda, vamos a tener acceso al nivel de especialidad, pero principalmente el inicio es acá en su consultorio, aquí en su hospital de Curepto. ¿Ya? O en cualquier APS del que usted pertenezca. Los que viven aquí, pertenecen aquí, hacen su diagnóstico inicial acá. ¿Ya? Y eso hacemos el médico, y el médico entonces la va a derivar a la enfermera, y luego vamos a tener una consulta más extensa con el médico, y vamos a seguir progresando en poder despejar esta duda diagnóstica. Hay personas que, por ejemplo, se ven, inician con especialistas de forma particular. Y vienen con el diagnóstico hecho. Sí, ¿pueden iniciar acá también? Sí, aquí entonces tiene que venir al médico, viene con el diagnóstico hecho, probablemente vamos a hacer un ingreso de salud mental para poder tener ingresado a nuestra población, y se hace un diagnóstico inmediato en el fondo. Se hace un ingreso, una notificación que es inmediata, porque ya viene diagnosticado. Ya.
¿ya? Entonces igual pueden. Sí, también puede. Sí. Sí, Ya. también puede. Ya. Esto es para todos los chilenos. Para todo, para El GES, este GES de Alzheimer funciona como cualquier otro GES. Ya. Ya no Ya. tiene mucha más diferencia que si es para todo. Y cubre el diagnóstico y el tratamiento. Y la Ya. intervención posterior al diagnóstico. Ya. ¿Y cuáles son las intervenciones que hay después? Es de todo el equipo clínico. Nutricionista, matrona, médico, psicólogo, asistente social. Todo Todo. lo que necesite. ¿Y tratamiento? El tratamiento tiene que ver con tratamiento de todas las áreas, po. Ya. Y también farmacológico. Ya, hay tratamiento farmacológico. Sí, hay tratamiento farmacológico, sobre todo cuando hay condiciones emocionales que necesitan un poco de apoyo o del control emocional, o también puede haber con respecto al control conductual. Ya. Porque a veces uno dice, ay, que no tengo cómo controlar, se enoja por todo o se pone agresivo. Entonces uno tiene que ver ahí primero a ver cuál es la agresión, de qué tipo, qué es lo que está pasando, y luego entonces evaluando, es una evaluación médica, clínica, se propone un tratamiento farmacológico también. Y por supuesto que también hay que intervenir a la familia cuando estamos hablando de Alzheimer y otras demencias, porque normalmente hay un cuidador principal y tenemos que siempre procurar que el cuidador esté siempre sano o lo más sano posible. Entonces, o lo más confortable posible. Entonces también nosotros tenemos que intervenir al cuidador o a la familia, porque hay que aprender a vivir con un familiar, un ser querido que tiene Alzheimer. Ya no es la persona que conocimos antes. Entonces hay que reaprender para vivir con esta persona. Y ahí nosotros tratamos de dar la mejor orientación y la contención a la familia para que en el fondo puedan ponerse de acuerdo y puedan entender de qué se está tratando esto, porque muchas veces la familia piensa, no, pero es que yo le hablo y no entiende. Y se enojan. Y se enoja, claro. Y muchas veces ya la persona no tiene la capacidad de entender, o la verdad que tiene toda la intención de entender y cooperar, pero luego se le olvida, porque ya no tiene la misma capacidad para poder controlar su emoción o su conducta. No es que no quiera hacerlo, es que ya no tiene la capacidad para hacerlo. Y ahí es cuando uno como familiar o cuidador tiene que entender